Ahora sí que está el mercado oficialmente abierto en las 5 grandes ligas, así que seguimos con nuestra serie de fichajes y en el día de hoy vamos con fichajes top número 2. Como decía, ya está el mercado abierto en las grandes ligas, ya está el mercado abierto oficialmente y ya se están viniendo, bueno, pues muchísimos fichajes, así que vamos a empezar desde ya a hablar y vamos a empezar, pues bueno, pues por la Premier League, que es un poco el agitador del mercado, el que hace que con sus fichajes se puedan mover en el resto de ligas, bueno, por un tema económico. Y vamos a empezar por el Newcastle, que ha sido un poco el que ha agitado el mercado porque necesitaba cuadrar cuentas junto a otro equipo en la Premier League, que después hablaremos de él. Y bueno, para empezar, ha vendido a Yankuba Minteh, extremo gambiano que realmente ni siquiera ha debutado con el Newcastle en Premier League, ha estado cedido en el Feyenoord, donde sí que ha hecho buenos números porque con 10 goles y 6 asistencias solamente en Liga en 27 partidos, bueno, su temporada ha sido bastante buena en Holanda. ¿Cuál es el problema o cuál es la realidad en el mundo del fútbol a día de hoy en la Premier League? Que bueno, lo han vendido a un Brighton Hove Albion que ha pagado por él 38,8 millones por un jugador que ni siquiera ha llegado a debutar en la Premier, para que veamos un poco cómo está el mercado en Inglaterra. Otro jugador que ha salido también del Newcastle, en este caso rumbo al Nottingham Forest por más de 40 millones, es el mediocentro escocés Elliot Anderson. Este sí que es un jugador que, bueno, esta temporada ha tenido algo más de 1000 minutos en el Newcastle, un jugador que, bueno, era alguien que ya conocíamos, alguien que dentro del club, bueno, pues ya sabíamos que estaba teniendo un proceso lógico, sin debutar antes de tiempo, un proceso lógico que en esta última temporada pues ya había tenido varios minutos en el Newcastle y que lo han tenido que vender, como digo, por más de 40 millones para poder cuadrar esas cuentas, ese fair play financiero que las urracas, pues bueno, ajustado, la verdad es que no lo tenía. En España, el equipo que sin duda más se ha movido ha sido la Unión Deportiva Las Palmas, que ha firmado a Iván Gil, a Alex Muñoz, a Iván Cedric, a Jasper Cillesen. Bueno, no sé si llevan ya 7 o 8 fichajes y yo en el vídeo de hoy, bueno, quiero hablar de dos de ellos. El primero, Jaime Mata, que tras 6 temporadas en el Getafe deja el cuadro azulón para marcharse a la isla, para marcharse a la Unión Deportiva Las Palmas, gratis, libre, había terminado contrato con el Getafe y bueno, la verdad que me parece un jugador interesante porque le va a aportar a Las Palmas esa experiencia que durante esta temporada en ciertos momentos, pues bueno, ha demostrado que no tenía esa experiencia. Lo que también hay que decir aquí es que no me parece la solución al problema del gol, porque ni Soricaba ni Sandro esta temporada han terminado de marcar goles como para que Las Palmas se pudiera salvar con más tranquilidad. Y a día de hoy Jaime Mata tampoco me parece la solución a eso. Me parece, como digo, un buen fichaje, un fichaje interesante porque a sus 35 años tiene ya mucha experiencia en primera, pero en cuanto a la solución del gol, creo que Jaime Mata a día de hoy no puede ser una solución para un equipo así. Pero sin duda para mí el fichaje más interesante de la Unión Deportiva de esta temporada es el de Manu Fuster, que llega desde el Albacete por 1,5 millones. Manu Fuster, que ha sido el mejor jugador de un Albacete que ha sido bastante irregular, ha hecho un temporadón en segunda división y bueno, es un jugador que puede jugar en la media punta, caído un poco a izquierda y como digo, me parece el mejor fichaje que ha hecho el Albacete en lo que llevamos de mercado de fichajes, como decía, 7 o 8 fichajes, me parece el mejor y me parece también el mejor en este mercado que ha encontrado la Unión Deportiva Las Palmas en segunda división. Como decía, ha llegado Iván Gil del Andorra, ha llegado Alex Muñoz del Levante y para mí Manu Fuster llegando desde el Albacete me parece el mejor fichaje y un fichaje muy interesante en clave Las Palmas. Y como decía, aparte del Newcastle había otro equipo que tenía que ajustar ese fair play y ese equipo era el Aston Villa, que como sabréis se ha movido mucho en el mercado y la transferencia o el movimiento más importante ha sido la salida de Douglas Luiz, que ha dejado el Aston Villa para marcharse a la Juventus de Turín por 51 millones, aunque bueno, aquí ya sabéis que ha habido algo detrás que ahora os explicaré. Douglas Luiz es un jugador que ya conocimos en la liga, que estuvo en el Girona siendo muy joven, cedido por el Manchester City y bueno, cuando llegó al Girona era un jugador que técnicamente era muy bueno, pero que se ha desarrollado sobre todo físicamente y para mí a día de hoy es uno de los mejores pivotes que podríamos encontrar en el mercado. Pero como os decía, junto a esta negociación, bueno, se han cerrado otros 2 fichajes rumbo Turín al Aston Villa, que bueno, según los clubes son negociaciones diferentes, pero todos sabemos que realmente todo ha entrado dentro de una misma negociación. Enzo Barrenechea, pivote argentino de 23 años, y Samuel Linin Jr., un extremo inglés de mucha calidad, bueno, han dejado, como decía, la Juventus de Turín para marcharse al Aston Villa por 8 y 14 millones respectivamente, por lo que si hacemos un resumen final, Douglas Luiz
ha llegado a la Juventus por alrededor de unos 30 millones más estos dos jugadores. Y volvemos a la liga porque a pesar de los problemas económicos que sabemos que hay en la liga en las últimas temporadas, se han movido bastante y quiero hablar primero de un fichaje que era un fichaje que era de esperar, que yo creo que en el momento en el que firmó por el Alavés todos sabíamos que firmaba por una temporada para acabar llegando al Athletic Club y evidentemente estoy hablando de Andoni Gorosabel, jugador que dejó la Real para marcharse al Deportivo Alavés, donde firmó solamente por una temporada y que después de hacerlo muy bien en el cuadro babazorro, pues bueno, ha llegado a un Athletic Club libre y para pelear con un Óscar de Marcos por esa posición de titular en el lateral derecho. Para reforzar el lateral izquierdo con las salidas de Juan Miranda y con la más que esperada salida de Abner, bueno, el Betis ha incorporado a Romain Perrot por 3,5 millones, jugador francés que llega del Southampton, que ha estado las dos últimas temporadas jugando en Francia, y yo es verdad que en Francia no lo he visto, pero sí que le vi en aquella temporada en el Southampton, y tengo que decir que o ha cambiado mucho la cosa en Francia, o me genera bastantes dudas este fichaje y pienso que el Betis se va a tener que mover más para reforzar ese lateral izquierdo. Seguimos con la liga y en este caso para hablar de un delantero que la ha dejado para marcharse rumbo a la Premier League. Marc Guiu, canterano del FC Barcelona, ha dejado el cuadro catalán para marcharse al Chelsea por la cláusula de 6 millones de euros. Aquí, sinceramente, quiero hablar un poco en contexto Barcelona, porque en una temporada donde Robert Lewandowski, bueno, ha demandado el tema de la edad, no ha sido muy regular, y Vitor Roque no ha terminado de funcionar, y no sé si realmente a día de hoy está como para funcionar en un equipo así, Marc Guiu demostró en un partido contra el Athletic Club donde debutó que tenía cosas, que tiene cualidades para no ser titular evidentemente, pero sí para aportar en el primer equipo y bueno, el Barcelona lo ha vendido por la cláusula de 6 millones. Aquí tengo dos temas en clave Barça, como decía. Para empezar, creo que es un jugador que podría haber funcionado, podría haber tenido oportunidades en el primer equipo y segundo, no entiendo cómo en el mercado hoy en día, donde se mueve tantísimo dinero, un jugador, una joven promesa como Marc Guiu, se marche por tan solo 6 millones a un Chelsea que tampoco tengo muy claro que vaya a tener oportunidades. La verdad es que me encantaría que saliera cedido, que todo apunta a que va a salir cedido. Han sonado algunos nombres en la Liga Española. La verdad que me encantaría que pudiera salir cedido y que lo pudiéramos ver en la liga, porque creo que es un jugador que tiene muy buenas cualidades y que creo que podría rendir en primera división. Y seguimos con los delanteros, porque aquí ha llegado uno a la liga que, bueno, se fue hace años también del FC Barcelona y llega ahora para reforzar el Girona. Evidentemente estoy hablando de Abel Ruiz. En una operación en la que a priori se pagan 9 millones por él, pero ya sabemos que ha entrado también el bueno de Gabri Martínez en esta operación. Vamos a empezar hablando de este segundo jugador porque me parece que en clave Girona, bueno, creo que sale perdiendo. Gabri Martínez, no sé si sería titular, no sé si tendría incluso hueco en el Girona, pero sí que creo que, no sé si esta temporada o dentro de dos, era un jugador que podría aportar al cuadro gironí, o si no, me parecía un buen activo para vender en el mercado tras una buena temporada en el Mirandés. En clave Abel Ruiz, bueno, decir que es un delantero que no tiene nada que ver con los perfiles que ha tenido el Girona en las últimas temporadas, porque no se parece a Dobbik evidentemente, porque no tiene nada que ver con Estuani, e incluso tampoco tiene nada que ver con el Tati. Es un delantero que se asocia muchísimo más, que tiene menos gol, pero que se asocia, que en el conjunto táctico puede aportar más al Girona, porque como decía, se suele asociar bastante bien, suele bajar a recibir, y ahí Abel Ruiz, bueno, creo que puede aportar al Girona. Aún así, no sé si es el sustituto de Dobbik o viene un poco para complementar. Evidentemente, si viene para complementar me parece un buen fichaje. Si viene para ser el sustituto, viendo un poco sus números, me parece un fichaje bastante pobre y que creo que si Dobbik sale tendría que ir el Girona a fichar una garantía goleadora. Y vamos a terminar este vídeo de hoy hablando de otro jugador que ha reforzado el Betis, aunque bueno, a este realmente ya lo conocían porque ya estuvo la temporada pasada, y estoy hablando de Marc Roca, que llega ya en propiedad por 4,5 millones. Me parece un fichaje necesario y muy interesante. Necesario porque con la salida de Guido ahí hay un hueco que alguien tenía que ocupar, y qué mejor si puedes hacerlo con un jugador que ya conoce la casa y que ya estuvo la temporada pasada. Me parece posiblemente uno de los mejores acompañantes del estadounidense Johnny Cardoso. Y lo segundo que quería comentar, bueno, que es un jugador que ya estuvo la temporada pasada, como decía, y por lo tanto me parece muy interesante. Empezó siendo titular indiscutible, luego se lesionó y en las últimas jornadas, en el tramo final de la temporada, sí que es verdad que perdió la posición un poco, pues por el tema de la lesión que os comentaba y porque llegó un Johnny Cardoso, que desde que llegó la verdad que el rendimiento fue muy bueno. Aún así, como digo, por 4,5 millones, quedarte a un jugador en propiedad que sabes que te funciona en el equipo, me parece
un muy buen fichaje. Me parece que el Betis se ha movido bastante bien. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Sé que hay muchísimos fichajes, muchísimos jugadores que se están moviendo, muchísimos rumores. Por lo tanto, primero quiero que me dejéis en comentarios qué opináis de todos estos. ¿Qué opinión tenéis, por ejemplo, de la salida de Marc Guiu en cada de Fútbol Club Barcelona? O cómo estáis viendo ese mercado de Las Palmas que se está moviendo muchísimo. Como decía, dejadme en comentarios todo lo que queráis, darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros y activar la campanita porque, como os he dicho al principio del vídeo, el mercado de fichajes ya está oficialmente abierto, se está moviendo muchísimo y vamos a traer muchos vídeos del mercado de fichajes.